Muy bien, seguimos aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Le había anticipado que íbamos a conversar con Hernán Subeldía. Él está aquí acompañándonos. Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Muy bien, todo. ¿Se puede decir que este año 2025 también es muy bueno en el sector de ustedes? Va a ser un año bueno, por lo menos con un primer semestre bueno y una caída importante en el segundo semestre, producto de esta disparada de tasas y todo este revuelo que se arma normalmente en la Argentina cuando estamos en años electorales y cuando hay cierta incertidumbre, ¿no? Pero un año electoral que fue complicado en los últimos 2 meses antes de la elección. Tiene que ver con algún tema económico también que se precipitó con un dólar que empezó quizás a moverse. Muchos hablaban de un atraso cambiario. En el sector de ustedes también lo vivieron así, con atraso cambiario, digo, porque si fue un buen año, ¿cómo se hace esa ecuación? mira, el tema que lo que nos complica en nuestro sector es cuando se empiezan a disparar las tasas y que no hay tasas que estén acorde a la rentabilidad que pueda tener una inversión. Estos últimos 2 meses pasó este fenómeno, todo este ruido que había político, económico, lleva a que pasen estas cosas. Creo que hoy ya empezamos a hablar de números a la baja y esperemos que para Expoagro, que es el próximo evento, digamos, como la fiesta de la maquinaria agrícola y el agro, donde nos juntamos todos, tengamos tasas que estén acordes a la proyección de inflación que hay y a la rentabilidad que tiene el sector. Y hablando un poquitito de lo que se viene, ¿piensan cerrar el año con el equipamiento que tienen y qué podemos llegar a tener para el año que viene? ¿Algún tipo de equipamiento nuevo? Todas las fábricas siempre estamos laburando para presentar innovaciones en las Expo. En la Argentina tenemos una dinámica que es diferente a la de otros lugares del mundo porque tenemos 2 o 3 Expo anuales, o sea que la fábrica la parte de ingeniería de la fábrica tiene un dinamismo y los están pinchando constantemente para presentar cosas nuevas, ¿no? Siempre las Expo son lugares donde vos podés mostrar toda la innovación de tu empresa. Y también es un lugar de encuentro, más allá de eso, donde hay gente que va a visitarte y te compró la máquina el año pasado o todavía no tiene pensado comprártela, pero también es un punto de encuentro para clientes y fabricantes. ¿Cómo se hace para programar el año? Digamos, de acá a marzo parece que faltaría mucho, pero falta poco. Digo, ¿cómo se hace para programar el año, para armar esas tasas que vos decís para el cliente? ¿Con qué portfolio vamos a salir a vender? ¿Qué precio vamos a tener? De acá a marzo en la Argentina, por ahí uno programa una cosa y dentro de 3 meses es totalmente diferente. ¿Cómo se hace ese trabajo previo? En el tema precios yo creo que no va a haber grandes diferencias, hablando siempre bueno, hoy tenemos un tipo de cambio que está estable, podemos hablar casi en dólares o en pesos de la misma forma. Seguramente si se desregulan algunas cosas o si se llega a un avance en una modernización laboral o impositiva, todo eso va a afectar. Yo vengo diciendo que este gobierno separó el precio del costo y me parece que es un gran avance en términos de explicación económica. En algunos rubros tiene un vínculo más cercano y en otro tiene un vínculo más lejano. El precio lo pone el mercado y el costo tiene que ver con la rentabilidad que tiene el sector. En el caso de sembradoras, por ejemplo, que en la Argentina hay muchas fábricas y hay una competencia leonina entre ellos, está claro que mango que se ahorren cada uno del costo lo van a trasladar a precio para tratar de ganar operaciones. Pero el precio es una consecuencia de lo que pone el mercado. Nosotros en la Argentina, yo siempre digo, cuando se habla de costos, creo que es la discusión que tenemos que dar porque somos caros en costos y aún teniendo costos que están por encima de nuestros colegas brasileños en un 30% como mínimo, más el problema administrativo, burocrático que generan esas diferencias de impuestos, de tasas, de todo eso, que a veces no lo contemplamos como parte del costo, pero es parte del costo. Aún en esa condición completamente desfavorable, somos competitivos en precios.
Digamos, la máquina agrícola hicimos, en este último tiempo, estamos trabajando en un sistema de modelos digitales, donde de gemelos digitales estamos modificando cada modelo de máquina y modificando variables y viendo el impacto que tiene sobre el costo cada una de esas variables. Y a la vez estamos haciendo una comparación de precios entre lo que pasa en la Argentina, fabricado por la Argentina, lo que pasa en la Argentina, que no se fabrica en la Argentina, que es la mayor parte de lo que pasa en la Argentina. El 70% prácticamente. Sí, exactamente. Y en el autopropulsado estamos hablando de arriba del 80%. Arriba del 80%. Lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Estados Unidos, que son los países que nosotros tenemos más o menos como referencia, ¿no? Y nos encontramos que en precio la maquinaria agrícola es súper competitiva. Lo que sí es cierto que si tenemos un costo que no es competitivo, ese diferencial es guita que no se va a proyecto de I+D, no se va a tecnificación. Digamos, las fábricas empiezan a ahorrar en un montón de lugares para seguir teniendo un precio competitivo, porque si yo esto te lo vendo a 20 y viene de otro lugar, te lo traen a 15, lo vas a comprar a 15, yo lo tengo que vender a 15, y si a mí fabricarlo me sale 14, y voy a terminar ganando nada. Lo que tengo que buscar ahora es bajar ese 14, y hay competencia que es una competencia directa, como por ejemplo sembradora entre el mercado interno, y hay competencia que en el caso de pulverizadoras o tractores o cocheras, que la competencia mayor la tenemos de lo que viene importado, ¿no? Claro, pero vos tenés un costo fijo ahí, que hagas lo que hagas, prácticamente no lo podés bajar, que tiene que ver con lo que se paga de luz, lo que se paga de impuesto municipal, las tasas, que al contrario, en lugar de bajar, como que va subiendo a poquito. ¿Cómo vos te podés plantear de acá a 6 meses, voy a hacer un plan de financiamiento que me sirva y que pueda cubrir el costo y que tenga una cierta rentabilidad? Mira, las empresas estamos constantemente trabajando en costo, puertas o portones adentro de nuestras fábricas. De hecho, en el caso nuestro, tenemos una empresa que es 100% autosustentable, nos generamos toda la energía que consume la empresa. Como para ponerte un ejemplo, estamos trabajando en procesos, las empresas están constantemente trabajando en I+D, en mejorar los layouts, en comprar robots, en láser, en un montón de cosas que hacen que las empresas sean más eficientes puertas adentro. Pero si vos después tenés que te están cargando el 16, el 20% sobre la factura de luz, de energía, de tasas, si después tenés que pagar 2 veces y pico, 3, la alícuota de ingreso bruto en toda tu cadena de valor, ¿cómo haces ahí para...? Si después estás pagando impuestos a los débitos y créditos hasta en el 931, hasta cuando pagás los sueldos, digamos, aparte todo el costo laboral, no salarial que tiene la empresa, tiene que pagar débitos y créditos sobre el sueldo. Hay un montón de cosas que están distorsionadas. Yo creo que por lo menos este gobierno abrió una puerta para empezar a dialogar de todos esos temas, y creo que si bien hay cuestiones que son transversales a todos los sectores, hay cuestiones que son puntuales de cada uno de los sectores, y cada sector tiene un peso relativo como proyecto de país. Tal cual. Y bueno, tenemos que tratar de sentarnos en esa mesa y explicar cuál es nuestra realidad, cuáles son las cosas que nos pueden complicar y cuáles son las cosas que favorecen a todos. Acabas de asumir como presidente de CASMA, y para CASMA, ¿cuáles son esos proyectos o los primeros pasos que pensás dar? Mirá, ya que una persona más joven y con una empresa muy chica sea el presidente de CAFMA, es un mensaje. Ya es importante. Es un mensaje de CAFMA como entidad. Nosotros creo que tenemos que empezar a trabajar con todas las instancias de la política, es uno de los puntos, porque no podemos ver las cosas ya cocinadas cuando hay cosas que realmente pueden afectar para mal a nuestro sector, las que afectan para bien, más que las celebramos. Pero también entendemos que un funcionario que entra en un determinado lugar, capaz que tiene que resolver un tema que tiene que ver con minería, a los 14 minutos uno que tiene que ver con petróleo, y a los 7 minutos después uno que tiene que ver con agro. No puede estar sabiendo todo bien de todo. Pero no de este gobierno, del gobierno que sea. Entonces nuestra función es estar acompañando para estar mostrando nuestra realidad, y creo que tenemos que trabajar con la política de una forma muy cercana para que todas las medidas que se tomen realmente sean favorables, y tenemos que trabajar de forma transversal con todo el resto de las cámaras e instituciones que tienen que ver con el entramado productivo del interior del país. Digamos, por favor, terminemos con la dicotomía agroindustria. La agroindustria es
es la demostración que es agro e industria. Claro. Son las dos cosas, no es o una cosa o la otra. Exactamente. Claro. No podemos pensar en un país sin el agro, que forma parte del 20 y pico % del PBI, ni un país sin industria que forma parte del otro 20 y pico % del PBI. Entonces, de las dos cosas tenemos que estar hablando, las dos cosas tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que ser eficientes, pero no tenemos que descuidar ninguno de los sectores, porque los sectores dan laburo, y dan laburo genuino, y dan laburo de calidad y en el interior del país. Y este año se viene un desafío importante, digo, porque la Cámara de Diputados va a tener mayor cantidad de representantes del sector agropecuario. ¿Eso vos pensás que es positivo, que va a trabajar en todos estos temas que vos venís planteando? Yo creo que sí, yo creo que cuanto más gente haya que defienda el sector, me parece que es mejor. El desafío nuestro es mostrar que somos parte de un sector, que no es una mesa de una sola pata. Porque si nos subimos a ese tren, corremos el riesgo de que nos pase algo parecido a posterior a la 125. Creo que estamos todos en este tren. El sector agroindustrial forma, como los acopios, como los transportes, como los insumos, digamos, hay toda una cadena de valor que no podemos disociar al productor, los contratistas rurales, no podemos disociar al productor de todo eso. Claro. Si lo que hagamos lo hacemos mirando una sola de las patas a la mesa, corremos riesgo de que se nos caiga la mesa. Yo creo que tenemos que ir equilibrando todo para que todo funcione. Que el productor argentino sea uno de los sea el más eficiente del mundo en términos de huella de carbón y en tema de energía que consume para generar una proteína de alimento, no es una consecuencia solamente del productor argentino. Hay un montón de sectores que formaron parte de esa cadena de valor, llamaron la siembra directa, llamaron un montón de cosas que estuvieron en eso para que eso pase hoy en día. Yo soy de Carlos Casares, nuestra zona está muy complicada con lo que ha llovido en este último tiempo. Tenemos inundaciones, no se puede cosechar, no se puede sacar granos. ¿Qué hubiese sido de nuestra zona si no hubiese existido el cielo bolsa? Claro. Entonces, a veces hay políticas de Estado que tienen que... no estoy hablando de subsidios, estoy hablando de tener en cuenta eso, porque los desarrolladores de esa tecnología son los que a veces nos permiten pasar momentos complicados, ¿no? Tal cual. Y bueno, digo, próximos desafíos como CASMA, y también preguntarte, no solamente para la marca tuya, sino para el conjunto, ¿cómo afectó la maquinaria usada? Entonces, había una gran discusión, yo recuerdo el año pasado que muchos colegas tuyos decían que los iba a afectar, que iba en detrimento de la producción local. Bueno, ¿y cómo resultó? Mira, justamente ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Regulación, que hablamos de esto, hablamos de un montón de otras cosas. Yo tengo una postura tomada. Si bien en términos económicos hasta ahora no afectó, pero para mí es abrir una puerta que puede llegar a ser muy peligrosa. ¿Por? Porque, a ver, el productor argentino y la maquinaria agrícola argentina somos de punta, digamos. No es que estamos usando un martillo y una piedra para hacer un pozo, no. La maquinaria argentina en el mundo la ven, y yo siempre digo por ahí, como lo tenemos acá, lo tenemos tan asumido que no le damos el peso relativo. Por ahí, si vos sos vecino de Messi o amigo de Messi, comés todos los días con él, es un amigo. No te llama la atención. Para nosotros es Messi, pero claro, para vos es un amigo más, es un amigo. Y nosotros acá me parece que a veces eso nos hace perder dimensión del peso que tiene el sector. Hoy un productor argentino, cuando hablamos de parque de maquinaria agrícola retrasado, no estamos hablando de un parque obsoleto, No, porque aparte el productor argentino le gusta tiene estar en la innovación. Tiene tecnología de punta, pero cuando vos sacas el promedio, ayer justo hablábamos con un colega este mismo tema, vos en el campo tenés 10 tractores de última generación, claro, y tenés 2 tractores viejos que lo usás para mover una tolvita o para lo que sea. Cuando vos te hacen la encuesta, decís que tenés 12 tractores, y cuando ponés los años de cada uno, eso hace que te empiece a tirar el promedio de antigüedad. Pero nosotros no tenemos un parque obsoleto, que sí se puede tecnificar más,